Vamos a iniciar con la clase. Hoy nos toca la planeación de situaciones didácticas por competencias, que si nos acordamos ya vimos algo la clase pasada, ¿no? Ya vimos algo las clases pasadas de qué es la competencia. De hecho vimos una planeación o digamos una secuencia didáctica que se enfocaba, me parece que a química, ¿no? Se enfocaba, me parece, a química, y que nos daba ciertas pautas de cómo crear un conocimiento significativo de acuerdo a lo que planteaba Ausberg, ¿no? Entonces, seguramente aquí vamos a hacer algo parecido, y va a ser para asentar nuestros conocimientos previos. Bien, entonces comenzamos con las participaciones. Recuerden que lo importante para mí es lo que ustedes toman de estas lecturas y lo que pueden transportar ahora ya con respecto a su pensamiento. Es decir, no todo el tiempo debe de ser el profesor o la profesora el que esté dando la charla. Em, Debe de haber esta parte también de que nosotras como estudiantes podamos compartir algo, ¿no? O podamos hacer referencias con respecto a lo que ya hemos visto, lo que ya hemos ido aprendiendo, y, y compartirlo con los compañeros. Recuerden que, bueno, en algún momento tuvimos filosofía de la educación, y también ese es uno de nuestras funciones como docentes: buscar siempre las alternativas, responder siempre a las preguntas que nosotras mismas nos hacemos, ¿no? Claro, buscando referencias teóricas con respecto a lo que es de nuestro interés. Y hablando de referencias teóricas, no sé cuántas de ustedes no están dejando pasar el tiempo y ya están escribiendo algo. Es importante que ustedes tomen notas, que busquen un problema educativo y empiecen a escribir con respecto a ese problema educativo, ¿no? ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para que cuando se llegue el momento ustedes ya vayan demasiado avanzadas con respecto a su documento de tesis. Que para mí sería un gran orgullo tener ya pues compañeros pedagogos o pedagogas en este caso que que ya estuvieran titulados, ¿no? Ya sé que falta un poquito, pero si nos ponemos manos a la obra, seguramente, aunque sea despacio, vamos a ir avanzando. Bien, después de este comentario, ahora sí, les, eh, les paso la palabra. No sé si alguien de ustedes quiere comenzar, alguna que quiera comenzar con lo que comprendió, lo que siente, lo que le quedó más significativo, estas palabras claves que les hicieron resonancia conforme fueron leyendo. ¿Alguna de ustedes? ¿No? Bueno, es que me parece que era la lectura y la misma que la otra ocasión, que Eh, la sección 5 me parece, con sí, respecto a cómo se iba a elaborar paso a paso pues una secuencia didáctica. Yo
bueno, me acuerdo de que primero se debe elegir pues qué es el segmento curricular que se va a trabajar, es decir, qué Ujú, contenidos se van a presentar a los alumnos para que ellos puedan apropiarse de, bueno, de este conocimiento. ujú, Me parece que después era definir qué método eh, o definir el abordaje del método eh, del contenido pragmático que se ajá, iba a desarrollar, algo así. ok, Eh, donde pues se busca que la estrategia es o cómo es que se van a desarrollar las actividades de acuerdo a las necesidades que tenga el grupo o que tengan los alumnos. ujú, Esta estrategia tenía que cumplir con que era bueno, o privilegiar lo que es la construcción social del conocimiento, es decir, que se formen equipos para poder compartir lo que se sabe ajá, y que no limite a los niños a estar sentados solo en un pupitre, sino que puedan pues desarrollar más actividades y así. ok, Y que los productos obtenidos no solo sean para entregar al profesor, sino que puedan ser pues expuestos no solo al profesor o a los alumnos, sino a los demás. ajá, Mm, el siguiente paso era, creo que elegir un nombre atractivo o que motive a un nombre atractivo de la estrategia ujú, para que pueda motivar o detonar el interés de los alumnos. ok, Porque entre más llamativa sea, pues los alumnos se van a interesar más por conocerla, porque les va a causar intriga el ok, nombre de esa estrategia. También creo que era después redactar lo que era el propósito de la ujú, actividad, ujú, así. Eh, y pues me parece que era responsabilidad del docente eh, pues hacer la redacción. ujú, Tenía que abarcar tanto el contenido que se va a abordar como la estrategia y la forma en que se va a organizar o se va a realizar. Y por último, pues era definir el procedimiento en términos de lo que era inicio, desarrollo y ujú, cierre, que es lo que ya habíamos visto en las sesiones anteriores. ok, Y con respecto a la otra lectura, bueno, me parece que nada más venía ahí en la tabla una sola lectura, que era ajá, esa. sí, Pero pues decía otro tema que era la de, ay, no sé cómo era, pero era otro tema. sí, Taxonomía, es que no recuerdo bien qué tema era, ajá, pero los niveles operativos de situaciones didácticas, ándele, los niveles, esos. ajá, Y entonces busqué el tema en la ujú, lectura, en las lecturas, ujú, pero no estaba. Después dije, pues, ¿por qué no busco en el libro, no? Y pues la encontré. ujú, En la misma lectura, bueno, en el mismo libro que se hizo la lectura, eh, esta que acabamos de mencionar. ajá, Y ahí sí me gustaría que nos explicara un poco más, porque, bueno, sí, o sea, dentro de lo que cabe parece que sí medio entendí, ujú, porque nos dice que el diseño de estas, de las situaciones didácticas, es importante que se considere los niveles eh, taxon, taxonómicos de los verbos ajá, operativos, taxonómicos, ajá, que pues están redactados en los programas.
Ok. Y de ahí a partir de, bueno, a partir de ahí va a definir pues el tipo de situación o el tipo de actividad, digamos, que se va a utilizar o Ujú, que se va a realizar. Y entonces nos presentaba una tabla me parece que es como una escala, ¿no? Bueno, como una propuesta de lo que es Bloom y lo que es Manzano. Eh, y nos dice, bueno, nos indica los niveles de, no sé, se podría decir como concreción o de ujú. que se tiene que realizar. Pero pues sí me gustaría que nos explicara un poco más a fondo, porque también decía que una vez identificado el nivel taxonómico de los contenidos, eh, se va a elegir el nivel operativo de las secuencias didácticas Ujú, y nos da diferentes criterios. Primero, la situación didáctica de nivel operativo, que era el uno, eh, nos eran actividades relacionadas con el manejo conceptual e información así escrita. ujú. Y que la actividad normalmente se iba a realizar dentro del salón de clases y los niños en sus pupitres, o no había tanta movilización, ya que pues era más como realizar instrucciones en un papel o con un lápiz, algo así, más o Ajá. menos. Sí, sí. La finalidad de estas actividades era obtener, digamos, información, obtener material para posteriormente desarrollar actividades lo que son más complejas. Ujú. Y el nivel de situación didáctica del nivel 2 mmm, ya es más, digamos que ya se podría realizar más cosas, no solo en un pupitre o con un lápiz, con una hoja o con un libro, sino que pues ya se realiza un trabajo colaborativo y pues se establece, no sé, planea cómo se va a trabajar, eh, qué es lo que se va a hacer y así. Ok. Y normalmente se desarrolla en inicio, se lleva a cabo en tres fases, dice: inicio, desarrollo y cierre, donde primero pues se forman equipos, después ya en el desarrollo los alumnos de manera colectiva y de manera individual van creando o generando su propio conocimiento, Ujú. y posteriormente pues se preparan para presentar al grupo o al docente dicha actividad. Ok. Y nos decía que estas actividades deben de cumplir tres requisitos para que sea un enfoque por competencias, que deben ser constructos sociales, Ujú. también que no solo sea en un pupitre, o que sean muy los criterios o las normas que hay no sean muy exigentes o muy rígidas, y se tienen que defender y se tienen que exponer. Y por Ujú. último, lo que es la sesión o situación, perdón, didáctica del nivel operativo 3, pues me gustaría que sí me la explicara un poco más, Ok. pero hace referencia más o menos al dominio ya conceptual de todo mm, pues sí, de todo. Bueno, no, mejor sí explíqueme esa parte. Ok. Muy bien. Bueno, eso sería todo lo que quieres comentar, Gise. Ajá. Bien, bien. Muchas gracias, Gise, por la participación.
Vamos entonces a entrar en materia con respecto a esta lectura. Bueno, solamente un par de aclaraciones con respecto a la lectura. eh, a ambas lecturas están sí, enclavadas en la misma lectura, es decir, Frola y Jesús, planeaciones de situaciones didácticas por competencias, y de ahí les puse que era de la 19 a la 27. Es donde están ambas lecturas incluidas, aunque planeaciones didácticas por competencias ya lo habíamos visto en otro espacio, y los niveles operativos vienen también en esa lectura. Entonces, con respecto a planeaciones didácticas, es muy corto lo que nos menciona. Te voy a pedir, Gise, que voy a ir dando, digamos, intentando compartir una explicación con ustedes, y en el momento en el que salten tus dudas, haz el favor de pararme para que me regrese y empiece yo a explicar específicamente esos espacios que generan un poco de incertidumbre, ¿sale? Entonces, con respecto a esta planeación didáctica, recordemos que estamos metiendo ahora este elemento de competencia, ¿no? ¿Qué es la competencia? Ya vimos en otros momentos que la competencia es precisamente todas aquellas herramientas, todas aquellas estrategias que tenemos o que podemos echar mano para resolver una situación en un contexto o en un momento determinado, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, de acuerdo a este libro, eh, insertar en la vida de cada uno de nosotros como estudiantes, de nosotros como docentes, de nuestros alumnos, ¿sale? En ese sentido, aquí tienen una visión, digamos, un tanto más acercada a la realidad, porque aquí ya se define a Maslow. Seguramente ustedes ya conocen la pirámide de Maslow, que tiene que ver con estas necesidades que el ser humano eh, tiene con respecto a que debe de satisfacer para estar en la vida, ¿no? Eh, y entonces, precisamente, estas necesidades se deben de ir satisfaciendo, y para ello nosotros como docentes necesitamos buscar digamos, alguna algún algo parecido a la realidad que se pueda poner a los alumnos y ellos puedan generar esas competencias, ¿no? De acuerdo a estas necesidades, que son necesidades, bueno, hay necesidades básicas como ir al baño, como comer, como necesidad de afecto, etcétera. Pero en los niveles superiores de Maslow, estas necesidades tienen que ver con estar seguros económicamente, con poder, digamos, La autorrealización, ¿no? En todos. autorrealizar. Exactamente, muchas gracias. La autorrealización, etcétera. Y para que nosotros podamos autorrealizarnos necesitamos tener ciertas funciones básicas, ¿no? Una de ellas, la más básica, es precisamente el poder comunicarnos. Y ese poder comunicarnos es una competencia que se debe de generar dentro de la escuela. Por eso es que en uno de los productos que te pide o que vas a pedir en las competencias o en esta planeación por competencias es precisamente en que haya esta socialización del conocimiento o este constructo del conocimiento en colectivo, ¿no? Y además, en ese
en ese compartir ideas, en ese compartir conocimientos con tus compañeros, en ese construir tu conocimiento, además esta competencia de la comunicación también se da por sentada cuando se les pide a los miembros del grupo o del equipo precisamente que expongan, ¿no? O que compartan sus, digamos, sus resultados finales con respecto a la actividad. Entonces, fíjense ahí cómo estamos generando, o bueno, en realidad no es que nosotros estemos dando, como profesores, no es que nosotros estemos dando paso por paso esta competencia de la comunicación, sino que ya en la planeación está incluida y los jóvenes o las señoritas están precisamente haciendo uso de esas herramientas y están utilizando entonces en ese sentido o adquiriendo la competencia, ¿no? Por ejemplo, cuando iniciamos nosotros aquí en la universidad, seguramente que si hablamos de competencias en el sentido de ser competente, en el sentido de tener la competencia, y si hacemos una retrospectiva de nuestra carrera, seguramente nos vamos a dar cuenta que hemos ido adquiriendo competencias. Una de ellas es precisamente la competencia o la habilidad de poder investigar más de lo que me dan, ¿no? Otra competencia es precisamente que yo ya no tengo problemas al leer una lectura, ¿no? Al leer un documento y que este documento solamente se me queden 2 o 3 palabras, ¿no? Y cuando me toque participar, nada más hable yo de 2 o 3 palabras, unos cuantos segundos, y de repente se me acabó el bagaje de la lectura, ¿no? Aunque la lectura haya tenido 5 7 15 páginas. En ese sentido vamos adquiriendo competencias. Una forma de adquirir la competencia es precisamente ir tomando notas o ir subrayando el documento o ir haciendo un mapa mental o ir haciendo un mapa conceptual. Es decir, estamos nosotros adquiriendo competencias. ¿Cómo es que esas competencias se nos han adquirido? Bueno, quizás el profesor o la profesora les dijo hagan un mapa mental, o quizás les dijo hagan tal o cual cosa, o en el caso mío hagan un video, una video diapositiva, o hagan un audio, o grábense ustedes, o utilizando este sentido de habilidades de la era digital, ¿no? Y en ese sentido, entonces adquirimos de una vez 2 o más competencias, ¿no? Por ejemplo, caray, ¿cómo nos cuesta el foro? No tenemos esa competencia de poder hacer un foro. O luego, ¿qué hago? Después de esto, ¿qué hago? ¿No? Sin embargo, conforme lo vamos haciendo, conforme lo vamos investigando, conforme me salen más dudas, yo, como ya tengo la competencia de investigar por mi cuenta y no esperar que el profesor o la profesora me diga qué hacer, eventualmente voy a adquirir otra competencia y va a ser una competencia digital. Además, claro, de esta competencia cognitiva, ¿no? Cuando hablamos de alcanzar nuestras competencias, o pongámoslo de esta otra manera, de alcanzar nuestro potencial, ¿no? Nuestro potencial, vamos a tener más posibilidades de poder estar en más espacios porque tenemos ese potencial, tenemos esa competencia. En ese sentido, la realización personal está en gran medida supeditada a todas estas competencias que tengamos, ¿no es cierto? En ese sentido, estas necesidades que son digamos, sociales, como de relación, de pertenencia, de logro, de aceptación, de participación, deben de estar dadas en este ejemplo
específico, en este ejemplo de esta lectura, deben de estar dadas precisamente en las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Porque es precisamente ahí donde se generan ciertas competencias como de compartir, de tener diferentes ideas, de tener diferentes puntos de vista, etcétera. Y en ese sentido lo que se intenta es socializar. Nuevamente regreso, se pueden hacer equipos, ¿no es cierto? A lo mejor hay una persona que es muy tímida y pues está ahí porque tiene que estar, ¿no? Y le falta esa competencia de qué, de relacionarse con los otros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no encuentra la manera y sin embargo podría buscarse esa, esa competencia del individuo, del sujeto, en este sentido de ir creando relaciones, ¿no? De ir creando ese sentimiento de pertenencia de acuerdo a cómo se le vincula en los equipos. Por eso es importante no decir, y esto lo habíamos comentado en otra clase, es importante no decir, a ver, hagan equipos y esos equipos van a ser afines, ¿no? Porque por lo general siempre va a existir uno o dos o una o dos personas que nadie los quiere en sus equipos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabe nada, porque no aporta, porque huele mal, porque tiene, no sé, X, Y, Z, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros hacemos estos equipos en ese sentido de paridad, en ese sentido de igualdad, ¿no? Obviamente buscando aquellas personas, aquellos sujetos, hombres y mujeres, que tienen un conocimiento mayor, ¿no? Tienen otros dos un conocimiento medio y a lo mejor uno o dos que tienen un conocimiento muy bajo. ¿Para qué? Para que precisamente ese conocimiento a la hora de socializar, a la hora de compartir, eh, genere un conocimiento superior, pero para todos, ¿no? Entonces, nosotros como docentes, en este sentido de una planeación por competencias, necesitamos ver qué, qué son o cuáles son las necesidades que los alumnos tienen. ¿Para qué? Pues para que se movilicen hacia esa necesidad, a resolver esa necesidad, ¿no? Para que alcancen esa competencia. ¿Utilizando qué? Pues todos los recursos que tengan a su alcance para resolver esa situación. Ahora, también podemos crear una necesidad educativa, ¿no es cierto? Que es precisamente lo que ha sucedido con nosotras ahora en este periodo pues de pandemia, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad educativa a la que nos empujamos todos, ¿no? Pues precisamente a saber manejar de una mejor manera estas herramientas digitales. Y entonces, aunque no somos, digamos, bueno, en el caso de ustedes creo que ya son de esa generación, de los nacidos en la era digital, pero por ejemplo en el caso de los profesores no somos nacidos en la era digital, sino tuvimos que emigrar a la era digital, ¿no? Y en ese sentido nosotros aprendimos o obtuvimos una nueva competencia. Y fue una necesidad creada, ¿no? Ahora, otra necesidad es, por ejemplo, estoy en preescolar o en primaria y a lo mejor en primaria, en primer año, el niño o la niña no sabe leer, ¿no? O está acostumbrado a que le cuenten los cuentos con señas y con mimos o mímicas y se aburre en clase porque yo no lo hago de esa manera. Entonces, ahí nosotros debemos de buscar o debemos de procurar o
crear una necesidad educativa. ¿Cómo se puede crear una necesidad educativa? Bueno, al niño, a la niña le gustan mucho los cuentos, ¿no? Le gustan demasiado los cuentos, las historias, etcétera. Bueno, pues crear esa necesidad educativa gracias a ese, digamos, a eso que ya nosotros sabemos que le gusta al niño, es, por ejemplo, irle enseñando al niño cómo, con un cuento pequeño, ¿no? Divertido, cuáles son las letras que hacen ese sonido, ¿no? Es decir, estamos creando esa necesidad de aprender a leer porque al niño o a la niña le gustan los cuentos y podría entonces en algún momento él o ella leerlos por sí solo, ¿no? Eh, Ahora, nosotros como docentes, eh, una de nuestras funciones primordiales, de nuestras principales funciones, es el diseño de estas situaciones didácticas. Es decir, de cómo vamos a incidir para que esta competencia que queremos alcanzar efectivamente en el transcurso de un periodo eh, se logre, ¿no? Y para eso sí necesitamos tener algunas consideraciones, como por ejemplo, la situación didáctica debe de estar hecha específicamente para promover o para evidenciar una o varias competencias que están apegadas al plan, ¿no? De estudios y programas. Lo que comentabas hace un momento, de acuerdo a este plan y programas, nosotros debemos de buscar precisamente alcanzar esas competencias que vienen ya en el plan y programas. Sin embargo, si esas competencias están muy lejanas de los jóvenes, o de las señoritas a las que estamos, en las que estamos trabajando, es nuestra responsabilidad dejar de lado eso que viene en el plan y programas e intentar buscar esas competencias anteriores que deben de alcanzar los jóvenes. Y un ejemplo claro sería si alguna de ustedes se va a dedicar al bachillerato, eh, se van a dar cuenta que sus competencias cognitivas de los jóvenes que vienen de la secundaria al bachillerato, con sus excepciones, claro, pero por lo general no llevan competencias cognitivas en el sentido de lectura, en el sentido de escritura, en el sentido de comprensión de la lectura, en el sentido matemático, en el sentido, eh, etcétera, en ciertos sentidos. Y entonces, por ejemplo, yo voy a dar matemáticas, pero pues el joven o la señorita no comprendió bien cómo se hacen los, digamos, eh, las ecuaciones con... Ay, se me fue el nombre. A ver si alguien me recomienda, me recuerda las ecuaciones que tienen un medio más dos cuartos con fracciones, ya me acordé, ¿sale? Las ecuaciones con fracciones. Entonces, si yo voy a darle álgebra o le voy a dar matemáticas uno, digamos, que lleva en consecuencia álgebra, pues él no va a comprenderlo. ¿Por qué no va a comprenderlo? ¿Porque es tonto? ¿O porque es flojo? ¿O porque simple y sencillamente no quiere venir a la escuela? ¿O por qué no va a comprenderlo? Pues porque no tiene esas bases o esas competencias que debió obtener en algún momento de su vida estudiantil. Y pasa pues eso porque nosotros como docentes en esos, digamos, espacios anteriores, lo que queremos o lo que se nos obliga o se nos obligaba a hacer era precisamente a terminar el programa de estudios, es decir, el plan y programas de estudios que tenías para ese momento,
sin la necesidad de o sin la urgencia de que realmente aprendieran o no aprendieran los jóvenes, ¿no? Y esa sí que es falta de competencia de nosotros, como aquellos que están ahí para crear competencias, ¿no? O para proponer las competencias. En ese sentido, nosotros debemos de ver cuáles son las situaciones didácticas que debemos de plantear hacia los alumnos o hacia los estudiantes. Claro, de acuerdo a este plan de estudios o plan y programas, ¿no? De estudios, pero también de acuerdo a lo que ya hablábamos en otro espacio, de acuerdo a ese diagnóstico que ya hicimos, ¿no? Con respecto a cómo vienen nuestros estudiantes. Entonces, las situaciones didácticas dependen de nosotros, pero también debemos de buscar desde dónde vamos a iniciar y eh, si vamos a ir apegados específicamente en el plan y programa de estudios o vamos a buscar cuáles son las necesidades reales de los alumnos, ¿no? Y eso me lleva al segundo punto, que es precisamente que necesitamos verificar cuáles son las necesidades que el estudiante tiene o que el grupo tiene, ¿no? Y además, estas necesidades que ya estoy verificando, debo de crearle nuevas necesidades, ¿no? Para que entonces vayamos avanzando en este sentido de competencias. Y como lo decía su compañera, para que esto sea más atractivo, debe de dejarse la actividad no del todo, claro, pero de ser pasiva a ser activa, es decir, de que sea en vivo, ¿no? De que sea en vivo, es decir, esta actividad puede ser pasiva, ¿cierto? Haciendo algunas, digamos, actividades en la libreta o en el pizarrón, etcétera. O podríamos entonces buscar, no sé, tal vez yo quiero enseñar o quiero compartir a los jóvenes cómo se hace el teorema de Pitágoras y en vez de que yo les ponga un ejercicio en el pizarrón, me los llevo al patio y en el patio dibujamos un triángulo, ¿no? Y ahí lo medimos y ahí hacemos ciertas actividades, ¿no? Es decir, hacemos una actividad práctica. Puede ser en una exhibición, como lo dice acá, pero en una exhibición, es decir, en un solo momento realizar un ejercicio. En ese sentido, podemos hacer otros ejercicios parecidos, pero debe ser en una sola vez para que podamos precisamente ese concepto quedar claro. Bueno, ya hablábamos de que se debe de plantear en equipos, ya sea puede ser en pares o en equipos de dos o tres. Eh, Se tiene que resolver esta necesidad o situación de problemática planteada de acuerdo a la competencia que se quiere resolver. Aquí se propone también que sea específica, es decir, los niveles de exigencia o los indicadores. En este sentido, ¿qué es lo que se va qué es lo que se va a evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Eh, en el caso de los indicadores, cuáles son los procesos y cuál va a ser el producto, ¿sale? En este sentido, cuáles son cada uno de los pasos que se tienen que hacer para que se entregue un producto. Específica en el forma de las cualitativas o de las cuantitativas, en el sentido de si la calificación va a ser cualitativa, que tenga que ver con las cualidades, o cuantitativa.
También especificar cuáles son las herramientas de calificación y definir un nivel de logro, es decir, una meta hacia dónde va a ser lograda esta competencia, ¿no? Que finalmente lo que se quiere precisamente es que no se memorice, ¿no? Sino que se genere un conocimiento significativo. En ese sentido, ponemos esa meta, pero esa meta tiene que ir siendo solucionada paso a paso por los que están precisamente dentro de esta eh, de esta situación, ¿sale? Didáctica o de este aprendizaje. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Creo que ya lo habíamos visto anteriormente, pero si tienen alguna pregunta, coméntenmela. O algún comentario, alguna aportación. ¿Todo bien? Avi o yo. Hasta aquí todo bien para Mili. Ok, Sí, Lick, al parecer todo bien. ok, muy bien. Muchas gracias. Es que de repente no las escucho. Pero bueno, ahora sí, los niveles operativos en el diseño de situaciones didácticas. Estos me parece lo que le interesaba más a Gise. Entonces, o a ustedes, si tienen algo en concreto que me quieran comentar, con todo gusto me paran y comentamos ese espacio. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa con estos niveles operativos en el diseño de situaciones didácticas? Bueno, para comprender desde el principio, un nivel operativo son precisamente aquellos pasos que vamos a ir resolviendo para llegar a la competencia. Es decir, no se va a lograr la competencia que queremos lograr haciendo solamente un nivel, sino lleva una metodología, por eso se llama secuencia, ¿no es cierto? Es decir, lleva pasos ordenados que me va a llevar precisamente a la consecución de esta competencia. En este sentido, pueden ser actividades, pueden ser cosas más que tengan que ver con actividades, pero que sean más enfocadas a la realidad, etcétera. Entonces, aquí tenemos la primera situación del nivel operativo 1, es decir, la situación didáctica del nivel operativo 1. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, en este sentido, lo único que deberíamos de hacer es este manejo conceptual. ¿Y cómo vamos a hacer este manejo conceptual? Bueno, tenemos muchas herramientas. Podemos hacerlo como ahora su servidor, ¿no? Estoy manejando precisamente estos conceptos, estoy manejando esta perorata, si ustedes quieren, este monólogo de estos conceptos que en este caso ustedes ya tienen porque también ya hicieron esta situación didáctica de primer nivel operativo, en el sentido de que ya cada uno de nosotros y cada una de nosotras leyó con anterioridad este documento, ¿no? En ese sentido, lo que hacemos nosotros es precisamente tomar notas, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, su primer nivel operativo es leer estos conceptos, y de estos conceptos estoy seguro que hacen anotaciones, quizás en desorden, ¿no? Quizás en desorden o quizás en orden de conceptos, ¿no? Que les van a dar precisamente el pie de partida o el punto de partida para compartir en la clase. Pero nosotros como profesores, ¿cómo lo aplicamos a los estudiantes? Pues este manejo contextual lo podemos hacer de muchas maneras. Puede ser información escrita, es decir, que nosotros dictemos a los estudiantes, es decir, que sigan alguna indicación, ¿no? Podemos también revisar estos textos
para que o se pueden revisar un texto, ya sea nosotros como docentes revisamos un texto y de ahí le proponemos preguntas o proponemos preguntas y ellos revisan un texto que nosotros les proporcionamos y ellos responden sus preguntas, ¿no? Es decir, obtienen esos conceptos que nosotros queremos, eh, digamos, que obtengan para empezar con el tema, ¿no? En este sentido, son operaciones que no van a tener eh, una operatividad o que no van a estar fuera de sus pupitres. Son operaciones que se dan dentro del salón de clases, son operaciones o son, digamos, actividades que se pueden dar precisamente en el salón de clases, en sus mesas, en sus libretas, etcétera. Y en este sentido, pues se ocupa un lápiz, un papel o lo que se indique, ¿no? Y por ejemplo, no quiere decir que todo esto sea aburrido, ¿no? También, si vamos a buscar conceptualización, algo que se puede hacer es precisamente, en el caso de nosotros, es precisamente una nube de ideas, ¿no es cierto? A ver, léanme por favor tal archivo y me realizan una nube de ideas o una nube de palabras. Todas nosotras nos ponemos muy contentas porque va a ser demasiado sencillo hacer una nube de palabras, ¿no? Pero para hacer esa nube de palabras, en esta, digamos, en esta idea de competencia, el profesor o la profesora, en este caso su servidor, se asegura cuando menos que lean, ¿no es cierto? No tienen que escribir todo, sino tienen que leer y una vez que lean, ya tienen esos conceptos y entonces los pueden poner, ¿no? Eh, a lo mejor eso no lo van a hacer los niños o los adolescentes, no tienen las herramientas, pero quizás les podemos poner un crucigrama, quizás le podemos poner una sopa de letras, ¿no? Veamos los ejercicios que hacen los niños pequeños para trabajar su motricidad, para trabajar su relación, ¿no? Es decir, se les hace precisamente dibujitos, se les pone unas pequeñas letras o un significado y ellos las tienen que subrayar o les ponen también ejercicios de estos laberintos en papel y ellos con el lapicito, ¿no es cierto? Van siguiendo la línea y se equivocan y borran o se regresan por el mismo lado y buscan otro espacio. En ese sentido, ese es el primer nivel operativo, ¿no? No sé si me voy explicando. Estaría el de escribir, estaría la lectura, estaría el de responder, hacer un mapa conceptual, hacer una monografía, etcétera. Algo que sea práctico. En el caso de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Estamos haciendo videos, diapositivas, estamos haciendo videos explicaciones, estamos haciendo un video reflexión, hemos hecho también audios, hemos hecho nubes de palabras y ahora nos estamos saliendo del contexto al usar mapas conceptuales, pero digamos, utilizando la tecnología. Estamos intentando aprender a hacer foros, estamos intentando aprender a hacer eh, blogs, el, bueno, otras herramientas que ahorita se me escapan, pero que finalmente estamos en esta, digamos, nivel de operación, eh, nivel operativo primero, ¿no? O primer nivel de operación.
Y bueno, no sé si hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta, Gise, Avi, Joana o alguien? No, en mi caso creo que sí va quedando claro. Ok, ok, Todo bien. muy bien, Joana, muchas gracias, Avi. Muchas gracias, Gise. Ok, bueno, entonces vamos con el nivel operativo 2 o esta situación didáctica de nivel operativo 2. Eh, bueno, recordemos que para alcanzar las competencias no necesariamente tiene que ser dentro de la escuela, es decir, no necesariamente tiene que ser dentro del salón. Y en ese sentido, el segundo nivel operativo, ¿no? Que es una actividad que se va a realizar por lo general fuera del salón de clases. Es decir, en actividad. Eh, ¿Cómo lo podría decir? No siendo pasivos, ¿no? Eh, y en ese sentido se requiere entonces quizás para que este aprendizaje que hicimos ya o este nivel de conceptos que tuvimos ya en este primer nivel operativo se ponga en práctica en el segundo nivel operativo, ¿no? Es decir, que se pueda hacer fuera de el salón de clases, ¿no? Eh, y que necesariamente vamos a socializar. Si nos damos cuenta en el primer nivel operativo, lo que hacemos, lo hacemos haciendo un proceso operativo, es decir, haciendo una operación, ¿no? De estos conceptos para introducirlos y tenerlos significativos o tener conocimiento de ellos, pero no hay una socialización. La única socialización que hubo, y es de manera tangencial, fue precisamente del profesor hacia el alumnado. Es decir, les dijo que hicieran tal o cual trabajo para que alcanzaran eh, estos ciertos, digamos, eh, conocimientos o estos conceptos. En este segundo nivel operativo lo que se necesita es precisamente socializar, ¿no? Compartir, construir, pero en colectivo. Es decir, vamos a buscar entonces ahora que podamos trabajarlo en, digamos, en un grupo. Y cuando digo en un grupo, es precisamente, puede ser en binas, puede ser en grupo de 3 o en grupo de 4, tomando en cuenta precisamente estas indicaciones de nosotros proponer los grupos, ¿no? ¿Para qué? Para que efectivamente exista un trabajo colaborativo entre ellos. Y la segunda propuesta es precisamente que nosotros estemos monitoreando los grupos. No es que ellos salgan y hagan lo que tengan que hacer, ¿no? De acuerdo a el trabajo solicitado, ya planeado, sino nosotros estar monitoreando los grupos, porque quizás alguno de esos grupos no tiene o no se encuentra con, digamos, el conocimiento completo de qué es lo que tiene que hacer. A lo mejor no quedó claro para ellos o no fue muy entendible lo que dijo el profesor, ¿no? Entonces, en ese sentido, ir monitoreando los grupos para que esto avance. Ahora, esta actividad en este nivel, cualquier actividad que le hayamos puesto en este nivel operativo o en este segundo nivel operativo, necesita forzosamente tener un inicio, un desarrollo y el cierre, ¿no? Es decir, dentro de este inicio, pues va a ser precisamente el que nosotros tengamos después de este nivel operativo 1, de esta conceptualización. La etapa que sigue es precisamente la de formar equipos. Antes, déjenme hacer un paréntesis aquí. Yo les digo que hay que salir
del salón. No precisamente se tiene que quedar en el salón, sino que hay que salir del salón a hacer una actividad en este segundo nivel operativo. Pero también podemos estar dentro del salón y también podemos activar dentro del salón, igual haciendo equipos, igual dejando que se muevan dentro del salón los muchachos, que se junten en equipos, que hagan, quizás utilizando también el primer nivel operativo en conjunto con el segundo nivel operativo. Para cerrar el paréntesis, no necesariamente debe de ir, digamos, el segundo nivel operativo solo, ¿no? Sino que lo podemos ir juntando con los niveles operativos que existan. En ese sentido, podemos hacer uso de todos esta gama de niveles operativos que tenemos en a nuestro alcance. Bueno, cierro el paréntesis. Espero no haberlas confundido. Bien, y entonces hay un inicio. El inicio es precisamente esta etapa en la que los equipos se van a formar, es decir, los equipos que nosotros vamos a formar para que haya equidad en los mismos, donde les vamos a organizar, les vamos a proponer esa organización, les vamos a proponer esas tareas. Bueno, aquí comenta, se le delegan las tareas a cada miembro, pero les vamos a proponer a cada miembro sus tareas principales. Por ejemplo, en este sentido de tener a una persona que tiene más conocimientos, a dos que tienen mediano conocimiento, digamos, y a otros dos que quizás, o a otro que quizás tiene poco conocimiento o nulo conocimiento. Bueno, quizás lo que podríamos hacer es que el que tiene nulo conocimiento pueda ser el que tome las notas, ¿no? Y los demás podrían estar debatiendo. Ah, pero es que no se le incluye. Claro que se le incluye en el sentido de que él está, además de escribiendo, está reforzando lo que escribe. Y también se le permitiría, claro, opinar sobre el tema. Y delegar alguna otra función pues a los otros integrantes del equipo. Y y bueno, ahí entran también cuáles son los criterios de exigencia que se le va a proponer a los equipos, ¿no? Cómo es que se va a evaluar esa producción que ellos van a tener, y también se les va a dar o se les va a proponer las instrucciones de lo que se les invita a desarrollar, ¿no? Y además de eso, se les tiene que dar más fuentes. Como monitores necesitamos estar ahí para cuando alguien tenga alguna duda con respecto al tema, podamos ir y apoyarlos en ese sentido. Nosotros no solamente les vamos a decir, ah, mira, está en el libro tal, ah, mira, tienes que investigar en tal parte, ¿no? O saca tu diccionario y ahí lo revisas. No, sino también nosotros seríamos un estilo de biblioteca viva, ¿no? ¿Qué significa esto de biblioteca viva? Que me preguntan algo y yo en el momento voy y les digo, ah, es que esto se refiere más o menos a esto, etcétera, etcétera. Ah, pero entonces ellos ya no van a hacer ese proceso de investigación. Claro que sí van a hacer un proceso de investigación. De acuerdo a la información que el profesor o la profesora les está dando, ¿no? Ellos van a sacar anotaciones, ellos lo van a compartir, lo van a trabajar y eventualmente van a compartir sus productos. Y entonces todo esto que se les proporciona a los jóvenes en este segundo nivel operativo es precisamente los insumos. Estos insumos que se les dan a los jóvenes son los recursos informativos, los documentales, la bibliografía, los recursos tecnológicos de información y comunicación, que van a estar a disposición del equipo, ¿no? O de los equipos. Oiga, profe, pero en mi escuela no tengo TICs. Ah, bueno, pero estás tú, ¿no?
y tú puedes ser ese insumo, como ya les decía, esta biblioteca viva que va a estar como pendiente en todos los grupos que estén de trabajar, ¿no? De responder lo que, lo que las dudas o las dudas que ellos tengan, ¿no? Y bueno, ¿no? En este sentido de hacer esta combinación de ambos niveles operativos, del primero y del segundo, precisamente puede ser en el patio de la escuela, ¿no? O abajo de un arbolito, ¿no es cierto? Es decir, no es importante el espacio donde estemos, lo importante es la interacción que tengamos con los jóvenes y las señoritas con las que estamos haciendo ese trabajo. En el caso del desarrollo, en el caso del desarrollo, ya trabajamos el inicio, ya formamos el inicio, ya formamos los equipos, ya les dimos las herramientas, los insumos. Bueno, pues en el caso del desarrollo les toca a los jóvenes precisamente generar su propio conocimiento. Es decir, socializar su conocimiento, construir sus conocimientos, debido a que ya tienen esta información, pero también ellos tienen ideas, tienen propuestas y claro que va a haber diferencias individuales y también diferencias colectivas, ¿no? Sin embargo, esto es lo que va a permitir que lleguen a decidir o lleguen a converger todas estas diferencias y todos estos pensamientos en uno solo para entregar un producto. Es decir, de este producto va a ser entregado por todo el equipo. Y cada uno de los equipos, a pesar de sus diferencias, dentro de ellos, van a incluir una visión general y van a llegar a una conclusión. Claro, esto apegado a las indicaciones que el profesor le entregó con respecto a la evaluación que se les va a hacer y que les entregó el profesor al inicio de esta actividad. Además, claro, con estas tareas, digámoslo así, estas indicaciones que cada uno de los alumnos tiene, ¿no? Estas asignaciones que cada uno de los alumnos tiene, ¿no? A lo mejor el que está anotando quizás ya no va a ser el expositor, sino va a estar ahí y va a dar una u otra opinión, pero quizás va a haber uno que va a llevar la exposición, quizás va a haber otro que se encargó de buscar más información para ampliar este producto, etcétera, ¿no? En ese sentido, la segunda, el segundo nivel operativo, ¿no? Y ¿cómo se va a representar este segundo nivel operativo? Pueden ser de acuerdo a un portafolio, a un mapa mental, a un mapa conceptual, no sé, puede ser también, aquí dice video o cortometraje, pero no sé, a lo mejor a alguien se le ocurre hacer una, una representación, no tienen teléfono quizás, no tienen herramientas digitales, pero sí tienen esta idea de hacer una obra de teatro o una representación teatral que precisamente pueda dar a entender las conclusiones y los conocimientos que ellos o ellas en conjunto lograron. Puede ser un programa radiofónico, un periodo escolar o noticiero, el debate, el cartel, en fin, infinidad de trabajos que se pueden realizar con respecto a este segundo nivel operativo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Todo Sí, bien, sí, profe. todo bien.
Muy bien, muchas gracias Itzel, Avi, Gise, muchas gracias. Bueno, entonces entraríamos con la situación didáctica de nivel operativo 3. Sale. En este sentido, este enfoque de estas actividades que se necesitan obtener o alcanzar tienen que ser actividades que me den competencias para la vida, ¿no? Que me den competencias para la vida. En ese sentido, este dominio conceptual, procedimental y actitudinal, ¿qué significa? Que en este primer nivel operativo y en este segundo nivel operativo ya tenemos algo. Es decir, en el primer nivel operativo yo me introduzco al tema, conceptualizo el tema. En el segundo nivel operativo lo llevo a la práctica, ¿no es cierto? Lo llevo a la práctica, es decir, me queda claro, lo socializo, lo construyo. Tengo una noción de lo que significa el concepto gracias a que ya lo trabajé. Y en este tercer nivel operativo lo que necesitamos tener es el dominio conceptual. ¿Qué significa el dominio conceptual? Dominio conceptual significa precisamente lo que el concepto quiere decir, ¿no? Es decir, este concepto quiere decir tal cual esto. Bien, no en un sentido tan estricto, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes qué significa una planeación, seguramente que tienen el dominio conceptual, ¿no? Ah, pero yo no me puedo poner estricto en pedirles técnicamente tal cual como se define una planeación, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, ustedes me van a decir, ah, es que una planeación es aquel documento que yo voy a usar para trazar una meta con respecto a lo que yo quiero que alcancen mis alumnos en conocimientos y que debe de llevar un inicio, que debe de llevar un, eh, un desarrollo y que debe de llevar un cierre, ¿no? Ahora, si nos vamos a la definición conceptual de planeación, están mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es tal cual con esas palabras. Sin embargo, nosotras tenemos el dominio de lo que significa una planeación. En ese sentido, eso es el dominio conceptual, ¿no? Después de ya estar en este nivel operativo, en el primer nivel operativo donde conceptualizamos, en el segundo nivel operativo donde ya trabajamos, aunque sea de manera, déjenme encontrar la palabra, raquítica o parca, la planeación, ya hicimos algo práctico, ¿no? Y en ese sentido ya tenemos el concepto, ya sabemos qué es una planeación, qué es una secuencia didáctica y para qué nos sirve. Ese es el dominio conceptual. Ahora, ¿cuál es el dominio procedimental? Bueno, en el primer nivel operativo ya tenemos el concepto. En el segundo nivel operativo ya hicimos el procedimiento. Es decir, ya lo llevamos a la práctica. Ya hicimos, ya sea en este caso nosotras en solitario, ¿no? O ya sea que nos salimos del pupitre, nos salimos del salón y nos pusimos a investigar y utilizamos, claro, el primer nivel conceptual, que es escribir, que es hacer, pero ya estamos haciendo un proceso mental, ya hay un procedimiento, ¿no? Es decir, ya lo estamos aplicando. Tal vez teóricamente, y en ese sentido, posiblemente no lo tenemos todavía bien, nos vamos a enterar bien del todo cuando ya nos toque hacer a nosotros una planeación, pero no vamos a ir con los ojos cerrados, es decir, ya sabemos el procedimiento. Entonces, el dominio conceptual, que ya tenemos el concepto y que aunque no lo tenemos tal cual, ¿no? Como lo dice el tecnicismo, sí tenemos el concepto, la idea de lo que significa tal actividad o tal cosa que vamos a hacer, ¿no? Espero que me vaya yo explicando. Y el procedimiento es que ya tengo también las herramientas, ya tengo también las
digamos, la metodología, las formas, los pasos en el que yo voy a trabajar con esta actividad. Es decir, ya tengo el procedimiento de cómo realizar tal o cual actividad. Tengo el concepto, tengo el procedimiento. Y finalmente, el dominio actitudinal. ¿Qué pasa con este dominio actitudinal? El dominio actitudinal es precisamente que lo haga con estos conocimientos, es decir, que lo haga de la mejor manera posible en el caso de los alumnos para poder obtener la mejor calificación posible, ¿no? O para obtener el mejor conocimiento posible, ¿no? Y esto es, por ejemplo, que yo entrego estos trabajos, pero lo entrego de, digamos, no de buena gana, solamente para ir pasando, y tiene que ver con este dominio actitudinal. No estoy encontrando precisamente en el alumno o la alumna este deseo por aprender más. Lo único que encuentro es un deseo de pasar la materia. En ese sentido necesitamos tener estos tres dominios en este tercer nivel, ¿sale? Que es el dominio conceptual, conceptos, el dominio procedimental, procedimientos, y el dominio actitudinal, la presentación de cómo se va a hacer, mi actitud en general. Y esto debe de ser evidenciable por parte de los docentes. El docente se debe de dar cuenta de qué manera los alumnos manejan este conocimiento. Ahora, como estamos hablando de equipos en el segundo nivel, ¿no? En el segundo nivel operativo, pues también necesita la colaboración de todos los alumnos. Es decir, todos los alumnos deben de tener el concepto, todos los alumnos deben de saber el procedimiento y todos los alumnos necesitan tener la actitud. Un ejemplo, cuando se les pedía a ustedes que expusieran un tema y se hacía un equipo, lo que hacíamos era ver el tema, y si eran 4 ustedes, si tenía 4 temas, cada una de ustedes se dividía un tema para cada quien, ¿no? Eso implicaba que no tuvieran el dominio conceptual, no supieran el procedimiento y no tuvieran ese dominio actitudinal, ¿no? ¿Por qué? Porque si el profesor les decía o la profesora les decía, ok, muy bien, y salía Gise y decía, a mí me toca explicar el primer tema, que es no, Gise, espérame, que me lo explique tu compañera Itzel. Y Itzel diría, pero profe, es que a mí no me tocó ese tema, a mí me tocó el tercer tema, ese es el que yo estudié. Desde ahí estamos viendo que no hay un dominio conceptual, ¿no es cierto? Y tampoco hay un procedimiento, ¿no? ¿Qué era lo importante cuando se les daba un tema a exponer? No que expusieran su tema, que expusieran el tema a exponer, el que les tocó a todos o a todas. En ese sentido, no hay una competencia, porque si hubieran hecho el procedimiento correctamente, pues precisamente no importa cuál tema fuera, no importa si no me tocaba exponer este día, ¿no? Porque yo ya lo estudié, ya hice mi procedimiento, ya hice, digamos, eh, toda esta conceptualización, ya hicimos el procedimiento, ya tenemos la actitud de hacerlo cuando sea, no hay problema, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de este nivel operativo 3 o tercer nivel de operativo, ¿no? También dentro de este nivel operativo hay estos proyectos transversales, es decir, que no solamente dependen de una sola materia, sino que podemos buscar más de una materia, o que no solamente depende de sus compañeros de clase, ¿no? Sino también puede ser con sus padres, ¿no? A lo mejor el proyecto familiar que tienen
en casa, y el padre o la madre tiene que participar con ustedes, es decir, venir a la escuela también y exponer con ustedes, poner sus puntos de vista, etcétera, transversalizar este conocimiento. Claro, es un poco difícil hacerlo porque por lo general los padres pues están trabajando, ¿no? O no se encuentran. Sin embargo, sí es una manera eh, de incluir este tercer nivel operativo, ¿no? Bueno, no me voy a detener más en este. No sé si tienes alguna duda ahí, Gise. Me parece que ese era el nivel que querías que se tratara más. Coméntame si Sí, tienes. Ajá, pero sí, ya me quedó más claro. ok, ok. Traté de no meter tantos autores, sino traté más de que esto se enfocara precisamente a lo que ya conocemos. Sin embargo, pues está Dewey, está Piaget, está Vygotsky, como parte de este tercer nivel, ¿no? Y que necesitamos hacer ya como algo importante también, utilizar metodologías como aprendizaje basado en problemas, como métodos de casos, los proyectos, el aprendizaje cooperativo, etcétera. Hay muchos que podemos hacer para llegar precisamente eh, a este tercer nivel a este tercer nivel operativo de una situación didáctica. Nada más les voy a leer tal cual, ahora sí les voy a citar tal cual lo que dicen estos autores para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, Dewey dice que él defiende la democracia, bueno, tiene el principio y defendía el principio de que la democracia es libertad, ¿sale? Y un modo de actividad por parte del niño que produce un tipo de trabajo realizado en la vida social o paralelo a él, que es precisamente lo que ya platicamos, ¿no? Es decir, en este segundo nivel operativo, donde debería de haber debates, donde debería de haber opiniones, donde debería de haber ideas, pues es precisamente esta libertad o esta democracia en libertad, ¿no? Porque cada uno, el profesor no va a decir, no, 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 eso no lo digas, ¿no? Porque quizás el grupo que formaste, los niños son muy groseros, o no groseros, sino que dicen palabras altisonantes, pero están trabajando en el tema, ¿no? Pero están hablando altisonantemente. Bueno, no tiene ningún problema si están llegando digamos, al trabajo final cooperativo. En ese sentido, la democracia es libertad. Y la otra que él también dice, que me parece muy importante, es que se debe de crear una actividad por parte del niño que reproduzca un tipo de trabajo realizado en la vida social o paralelo a él. Es decir, que necesitamos buscar algunos problemas, algunas propuestas de trabajos que tengan que ver precisamente con la situación real en el mundo actual, ¿no? Para que el niño, el joven, se vaya viendo precisamente cómo va a ser ese trabajo. Hay muchos ejemplos de eso, por ejemplo, en el bachillerato, eh, además de estudiar las materias técnicas, también existen, digamos, la enseñanza repostería, la enseñanza costura, la enseñanza de esto que se refiere a la luz, dibujo, etcétera, ¿no? Hay otras materias alternativas que pueden usar. Ya para ir terminando, porque creo que ya me tardé mucho, Piaget dice que es a través de la experiencia directa y la acción del niño sobre los objetos concretos en un inicio y sobre los conceptos abstractos y formarles en etapas posteriores lo que va construyendo el conocimiento, haciéndolo evolucionar.
Sí, tiene una idea, como esta mujer, recuérdenme cómo se llamaba, ay, se me fue el nombre de esta enfermera, eh, no recuerdo, pero que trabajaba precisamente con el tacto de los niños y les enseñaba desde las experiencias directas, desde el contacto que tienen con la realidad, ¿no? Eso también es muy importante y también se ve en el segundo nivel de estas de estos niveles operativos que se nos está proponiendo aquí. Y Vygotsky también comenta que dice, el aprendizaje como todos los procesos psicológicos superiores están mediados socialmente, históricamente determinados y surge de la actividad práctica y colaborativa. Él va más, un poquito más hacia el frente, porque dice que todo lo que aprendemos está dado por la sociedad, es decir, aprendemos a hablar socialmente, ¿no es cierto? Cuando se nos empieza a hablar desde pequeños, aprendemos a caminar porque salimos a caminar con nuestros padres y quizás empezamos a dar unos pasos porque ven la repetición, etcétera. Es decir, estos procesos están supeditados psicológicamente gracias al contexto en el que estamos, dentro de la sociedad. Y tan tan, eso sería todo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran argumentar, eh, que quieran proponer. Les escucho. Yo terminaría hasta ahí. ¿No? ¿Todo bien? No, profe, creo que sí abarcó todo. Ok, No, ok, ok. Espero que me haya yo explicado y que las dudas se hayan, digamos, resuelto. Bien, entonces les propongo su trabajo de la siguiente clase, que sería, que sería la sesión 9, ¿verdad? Sería la sesión 9, no, la sesión 10, perdón. Sí, la 10. Ok, entonces serían estrategias didácticas para movilizar el conocimiento. Bien, sería, hoy estamos a cuánto, a 24. Ok, 24. 02 del 2021. Ok, a 24 y sería la sesión 10. La sesión 10 y la sesión 10 es estrategia, bueno, la 3.3, que sería precisamente estrategias didácticas para movilizar el conocimiento. Estrategias didácticas para movilizar el conocimiento. ¿Sale? Y entonces ahí también les pediré que me realicen un video explicación. ¿Sale? Un video explicación, recuerden, salen ustedes, me lo tratan de explicar de acuerdo a como lo hacemos aquí en las clases. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Si no tienen ninguna de ellas, no, profe, todo bien. muchas gracias. No, todo bien. Muchas gracias, Itzel. Si no tienen alguna de ellas, pues bueno, las dejaría yo salir para que tengan cuando menos 1 minuto o 2 minutos, porque creo que se empieza la conferencia ahorita en unos cuantos minutitos. Entonces, nos veríamos la próxima clase. Cuídense mucho, un abrazo fuerte y estaré revisando sus trabajos de entornos virtuales.